empezado a grabar, pero podemos cortarlo cuando nos apetezca y si queremos sacar algo lo sacamos, ¿vale? Vale, Bueno, yo me presento, yo soy vale, Luis, vale. tengo un pequeñito canal de reflexiones y bueno, pues me dio por abrírmelo porque como a ti, pues de adulto me diagnosticaron, no sé si es el término correcto, altas capacidades y bueno, pues digamos que tuve una época un poco de explicarlo todo en base a esas altas capacidades y demás y me dio por hacer todo lo que Ya. nunca he hecho, ¿no? Todo lo que nunca he hecho, pues lo hice y una de esas cosas era abrir un canal con todas las Me ideas que iba suena, me teniendo. suena. Suena, ¿no? Sí. Sí, pues me dio por abrir un canal y empezar a pegar todo lo que tenía en el Google Drive de muchos años, de reflexiones y demás. Y bien, la verdad que contento porque bueno, hay muchas cosas que siempre he preguntado que ahora tienen respuesta, pero te abre otras preguntas como supongo que tú también compartirás. Así que si quieres, ya estarás cansada de explicarlo, pero si quieres explicarme un poquito sobre ti, pues estupendo. Pues sí. Pues nada, yo descubrí mis altas capacidades hace cuánto ya, va a hacer 4 años ahora Mm, mismo. Y, o sea, para mí fue un descubrimiento que fue a raíz de hacer terapia, que me di cuenta pues después de mucha frustración, de una sensación de fracaso muy grande, de decir, a mí me pasa algo. Yo empecé a hacer terapia y ahí surgió esta cuestión, ¿no? De las altas capacidades. Sobre todo fue indagando mi parte desde como pedagoga yo desde adulta, mm, analizándome a mí como alumna, cosas que me habían contado que me habían pasado en el colegio, ¿no? Que a veces mm, cuando nos cuentan cosas que son nuestras, es como, son súper normales porque forma parte de mi historia, pero de repente cuando haces esa separación y como profesional miras a esa alumna, dices, ostras, aquí hay cosas que no son normales. Entonces empecé a buscar información y puse algo así como alumnos que ocultan sus habilidades o algo así. Y empezó a salir mi información de altas capacidades que yo ya había visto, pero no había hecho esa conexión, ¿no? Porque mm, luego mm, repasando, digo, yo sé que en la carrera incluso llegué a hacer un trabajo sobre altas capacidades, un trabajo grupal, pero mi mente lo había olvidado completamente, eso me di cuenta después. Y ahí Joder. hice como esa conexión, me di cuenta y fue como boom, como pues eso, una explosión en mi cabeza, en Oye, Sandra, plan, ¿te puedo cortar un momento porque me entra curiosidad? A mí por sí, lo menos me pasa que cuando empiezo a indagar esos síntomas, no es la palabra, esas características de personas con altas capacidades, ¿no? Y te ves reflejado, siempre tengo en el fondo de mi cabeza una vocecilla que me dice, "Ah, eso le pasa a todo el mundo, quizás te estás queriendo ver reflejado, ¿no? Y hay como una especie sí, de efecto horóscopo ahí que no sabes muy bien cómo ubicar. Yo recuerdo una vez que me dio por preguntarle a una IA, le dije, concrétame los puntos realistas, ¿no? De lo que son las capacidades y no me haga la típica comentario de periódico recortable en el que sale el típico cliché que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y ahí sí me cuadró un poquito más, pero ¿tú tienes esta sensación también o no la tienes? como de dudar, ¿no? Y pensar que las cosas le pasan a todo el mundo igual. Sí. Yo es verdad que a mí una cosa que me hizo verlo fue darme cuenta de la sensación que yo tenía desde que era pequeña. Como que yo ya sabía que había algo porque a mí se me hizo una evaluación con 5 años, pero la Ujú. cosa se quedó ahí. Entonces, claro, los niños, en general los niños, aunque no tengan altas capacidades, no son tontos, te quedas con las cosas, ¿no? Entonces, yo me enteré de que ahí pasó algo, la palabra superdotada salió por ahí, pero no se hizo nada. Entonces yo había vivido toda la vida desde pequeña con esa sensación de hay una información que a mí me está faltando. Entonces es verdad que yo tuve muy clara esa pieza, o sea, yo cuanto me di cuenta para mí fue clarísimo y solicité evaluación. Hay muchas personas adultas que se tiran años hasta que toman la decisión de evaluarse por miedo, por lo que dices, ¿no? Porque Mm. claro, cuando evalúas la parte, por eso a mí una cosa, de hecho ahora estaba preparando un vídeo sobre características de los adultos con altas Anda, capacidades, que mira. es muy complicado hacer un vídeo de ese tipo sin que Mm. sea, pues eso, una lista del horóscopo, ¿no? Entonces Sí, intento un hacerlo topicazo. siempre lo más riguroso Un topicazo. posible. Y es verdad que también a nivel de, cuando tú haces una evaluación, una parte muy importante es ese repasar la infancia, ¿no? ¿Cómo has Ujú. sido tú de pequeño? Ya no está solo la parte subjetiva de cómo me siento ahora como adulto, em, sino también pues cómo eras de pequeño a nivel en comparación con los niños de tu edad, ¿no? A nivel de razonamiento, de tu capacidad de aprendizaje, la rapidez con la que aprendías, ¿no? Y todas Sí. esas cosas también son importantes. Entonces, ¿Qué algo era? que me parece muy importante como adulto es eso, el revisar también cómo eras cuando eras niño. Y esto no siempre es fácil. Yo he tenido a mi madre, que es una Biblia de mi vida,
Mm. Entonces yo he podido hablar con mi madre y preguntarle muchas cosas. Y hay muchos adultos pues que no tienen esa opción. Entonces, y no te acuerdas de las cosas tampoco. ¿Podrías identificar qué era exactamente lo que quedaba sin cuadrar de lo que tú considerabas que eras tú? O sea, hay algo que no te terminaba de cuadrar con los diagnósticos que te decían, ¿no? Hasta que realmente encajaste esa pieza con el tema de alta capacidad, ¿no? Pero ¿qué sensación era? No, o sea, para mí la sensación era más de incomprensión de mí misma, o sea, como Ujú. si me faltara algo para entender quién era. O sea, es una sensación muy abstracta, Sí, no es sí, sí, sí. algo como concreto, ¿no? De no Es una terminar quizá de sensación de, encajar del todo, ¿no? De decir, vale, estoy pensando una sí, serie de cosas que quizá no puedo transmitir con toda la claro. precisión que quiero, o esta gente no me va a entender. Sobre todo, en mi caso lo que a mí me pasaba es que tenía sentimientos muy contradictorios con respecto a sentirme muy inteligente en algunas cosas, pero al mismo tiempo pensar que soy tonta, ¿no? Sí, Porque también a nivel escolar sí, me ha pasado, o sea, a nivel sí. escolar yo en el libro cuento un par de anécdotas de un par de profesoras que le Sí. dijeron a mi madre, señora, su hija es retrasadita. Esto después de que me hubieran hecho una evaluación en la que ya se sabía que Vale, A ti ahí también había te una pasa. inteligencia muy por encima de la media, pero aún claro, así entiendo. engañaba mucho, había una dualidad muy grande. Entonces, en algunos casos, como en el mío, se genera también por otras cuestiones, ¿no? Del entorno familiar, tal, vivencias, circunstancias, ¿no? Que van forjando esa personalidad, esa identidad. Yo en mi caso estaba muy perdida con respecto a quién era, ¿no? Ujú. ¿Soy la niña que toca la flauta muy bien en su casa o la que no la toca en el cole porque prefiere no tocarla por si le dicen que lo hace mal, ¿no? Entiendo, ¿Soy la que entiendo. no hace nada y la que parece tonta o soy la que yo soy de verdad? Mm. Entonces, cuando se da como esa dualidad con respecto a te comportas de una manera y eres de otra completamente diferente, claro, cuando tú creces así desde pequeña, hay una parte de conciencia de yo me estoy adaptando y hago esto a propósito, pero eres una niña al fin y al cabo. Y Sí, acabas creciendo con eso y sí. llega un momento en el que vives desubicada toda tu vida. Sí, En plan, necesitas integrar hay eso, algo ¿no? de Necesitas mí, como... no me entiendo, no me entiendo, me Sí, sí, falta, no me entiendo, no sé qué me pasa. te entiendo perfectamente. Es buen momento para que Evidencia José también, ¿no? María, O sea, perdón, para que José María se introduzca porque no lo he dejado antes y creo que se identifica Sí, contigo en esto, vaya. sí, sí, bueno, total, sí. Ahora, yo no conocía a nadie que lo hubiera pasado también, ¿eh? A mí también me hicieron de pequeño el guay en su momento, porque mm. decían que era retrasado, ¿no? En el colegio y mis padres decían que eso no podía Sí, ser es que a mí me pasó lo mismo. Sí, terrible, total. o sea, Igual, igual. y luego además lo tuve, me lo negué a mí mismo como muchos años, ¿no? Pues como desde los 10 hasta los casi 30. Y cuando me volvió a explotar en la cara, lo volví a hacer. Ya me salió un patrón muy, ¿cómo le llaman? Disimétrico, ¿no? O asimétrico entre valores. Y encima hace poco pues, parece que apareció también el TDAH, ¿no? Ha sido como un... Mm, Tampoco el T, el Wild adulto salió, me salió muy en la media, ¿eh? O sea, ha sido por la diferencia entre valores, ¿no? Ha sido como un... no claro, pertenezco a una cosa, ni a la otra, ni a la otra, ¿no? O sea, todo eso, pues, como en medio de todas partes, ¿no? ya. Y me ha costado mucho también, pues, aceptarlo todo, ¿no? Aceptar, pues, que la alta capacidad está ahí. Oye, José María, perdona, te escucho. ¿Tienes el móvil en el ventilador del portátil o algo similar? ¿Tiene algo de aire por ahí? Efectivamente, ¿cómo Vale. controlas? Sí, Estaba sí, viendo sí, yo. ahora no lo puedo Vale. apoyar. A Ahora se te ver, escucha mejor, ¿eh? Ahora mejor. sí, 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 ahora mejor. Sí. pues sí. Bueno, Vale. espérate. Perdona, ya se te escucha un poquito mejor. Es que estaba entre tu voz y el aire no se escuchaba bien del todo. Ya, mira a ver si ahora. Sí, sí, de lujo, Vale. de lujo. Jo, pues qué cosa. Vale, pues mira, me interesa el tema de la... A ver qué opina Sandra, de esas asimetrías que a veces se dan en los test y de esa, bueno, ya obviamente el tema está bastante trillado, el tema de la doble excepcionalidad, ¿no? Pero Mm, cómo realmente una, un TDAH puede hundir un WISE hasta el punto de desubicarte, ¿no? Y de no, no lograr esa interacción que buscas, ¿no? Y decir, vale, yo sé, me siento como esto, pero tener una divergencia que te impida salir como un positivo cuando tú sabes que en cierto modo lo eres, ¿no? mm.
O sea, sobre todo la parte emocional es la más difícil de gestionar también Mm, como adultos, ¿no? sí, Yo, pues eso, he tenido conversaciones con muchos adultos y tal que me han dicho, jo, no me ha dado a nivel psicométrico, pero mi evaluador, que es experto en altas capacidades, me ha dicho que sí y me claro, siento en un limbo porque no claro. tengo esa confirmación, ¿no? Yo no soy experta en evaluaciones, ¿vale? Eso lo tengo Mm, que decir, pero bueno, eso hasta donde yo sé, pues es bastante habitual que en casos de doble excepcionalidad se den estas, estos desniveles vale, entre las puntuaciones que hacen que el test sea. Es que hay un nombre, tiene un nombre, pero es que no me acuerdo ahora, no me viene. José María lo sabe también, ¿no? Lo de no Eh, informable, ¿no? no, Que es como sí, se algo debe. así, no conclusivo. Sí. algo así, Creo, pero creo no que es sé más si bien eso como no sabe decir. informable, ¿no? Es como que no puedes No dar un diagnóstico. interpretable, No No interpretable, interpretable. no eso interpretable, es, eso eso es. es, Claro, que la eso es. media Pero, aritmética no refleja la realidad. Cuando hay más claro, de un cierto número de desviaciones estándar, ¿no? Que no sé si son dos entre valores, sí. es algo así. Correcto. Por eso es importante que se haga una evaluación completa y que el evaluador sea experto en altas capacidades y que también conozca otras neurodivergencias y también que sean expertos en evaluación en particular, que se haga con mucho rigor para entender, porque a veces nos pensamos desde fuera que una evaluación es el resultado de un CI y unos percentiles, pero cada prueba concreta te da información muy específica de cómo está funcionando la persona en ese momento de la prueba, que esto también es importante, que a lo Mm, mejor una persona con TDAH hace esa misma prueba con algunas adaptaciones otro día y el resultado puede ser interpretable, ¿no? Pero sí. en cualquier caso, lo importante no es solo esta parte psicométrica, que evidentemente ayuda, nos da mucha información, o sea, es muy Ujú. necesaria, eh, sino también las pruebas complementarias, ¿no? El evaluar pues toda la historia de vida de la persona, valorar también otros aspectos como la creatividad, la personalidad, etcétera. En la etapa adulta es mucho más complicado ya, porque aquí ya hay, pues, hay una historia de vida, puede haber ciertas complicaciones. Aparte es verdad que en los adultos eh, a la hora de evaluar se da mucho esta ansiedad en cuanto a las expectativas propias de voy a dar, no voy a dar, que en los niños a veces como Exacto. puede ser un juego, aunque los niños también se camuflan en las pruebas Sí, y sí. pueden dar mucho más bajo de lo que en realidad dan. O sea, de hecho, hay casos en los que hay niños que tienen prueba en el sistema público con el tiempo que tienen en esos orientadores para hacer la evaluación y en un gabinete privado y la diferencia a veces es de hasta 15 puntos. Sí, 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 Es me lo creo totalmente. bastante Me lo creo. De hecho, increíble. Sí. mi caso concreto fue como tú dices de nervios, ¿no? Y dificultades, de mucha ansiedad en la prueba, ¿no? Era como un examen más importante para mí que mi carrera, porque definía mucho sobre mi Sí, personalidad, ¿no? Sobre quién soy, sobre aspectos más, o sea, más relacionados conmigo que lo que estudio o que cualquier tipo de cosa así, ¿no? Y tenía tanta ansiedad que al hacer el test bueno, se me hundieron varios de los índices, ¿no? Y lo interpretaron como TDAH, ¿no? O sea, me salió mm, positivo en altas capacidades, pero la dispersión era tal que incluso con eso dijeron, vale, tienes TDAH y tienes altas capacidades. ¿Qué pasa? Que fui a hacerme el test del TDAH o la evaluación y resulta que no era TDAH, ¿vale? Entonces, lo más seguro es que los nervios, ¿no? Pues digamos que manifiesten síntomas parecidos a lo que el claro. TDAH te puede manifestar al hacer una evaluación cuando estás muy nervioso, ¿no? Dispersión, perfeccionismo ese que te hace pensar. Yo me acuerdo de pensar en algunas pruebas el propio mecanismo de la prueba, ¿no? Es decir, en los dígitos me están preguntando sobre la secuencia hacia un lado hacia otro, o lo prioritario es qué número va aquí, y ese tipo de pensamientos, ¿no? Que te distraen de la propia evaluación, creo que también pueden ser un síntoma de inteligencia. Lo que pasa es que no están bien medidas en ese tipo de test, ¿no? Sí. Sí, Mm, justamente hoy, fíjate, estaba hablando con una mamá que me ha contado un caso parecido de su hijo que le hicieron una evaluación y dio altísimo y que al hablar con el evaluador le decía que le extrañaba un resultado de una prueba. Y era una prueba en la que tenía que marcar de unas cuantas imágenes cuál era el diferente. Y había un ujú. montón de serpientes y creo que una, bueno, Sí,
algún reptil con patas, ¿no? Vale. Y se suponía que en la prueba tenía que ser el reptil con patas. Sin embargo, en todas las imágenes, todas las serpientes miraban y el reptil Ajá. hacia un lado y había una que miraba hacia otro. Claro, Entonces el claro, niño marcó esa. Y la claro. madre cuando lo vio le dijo, claro, es que esta está mirando a otro lado. Le dice, ah, Exacto. claro, tú piensas como tu hijo entonces, ¿no? Wow. Y ese tipo de cosas pasan, ¿no? Al Es que final eso es, las sí, sí. pruebas no están adaptadas a, o sea, si tenemos en cuenta que las personas con altas capacidades, imaginémonos, poniéndonos estrictos, son ese pequeño 2%, pues no están adaptadas, las pruebas están adaptadas a la media, ¿no? Entonces ya Exacto, cuando exacto. vamos para arriba y para abajo, pues es mucho más complicado medir ciertas cosas. Por eso hay que tener mucho conocimiento de cómo funciona también la mente de una Exacto. persona con altas Yo creo que capacidades. es correcto decir que hay mucho falso positivo y negativo en los extremos, ¿no? Y sin embargo, en la media de la población es más fácil dar en el clavo. Pero si estamos hablando de Mm, mentes, digamos, divergentes o mentes que van un poco más allá, ¿no? Como tú dices, la prueba de la serpiente, que se da la vuelta, pues te pueden salir mil ramificaciones distintas que te distraigan, ¿no? De un test que se supone que está diseñado para no sobrepensar. Y sobrepensar claro, es una característica inherente a la alta capacidad, prácticamente, ¿no? sí, El pensamiento total. divergente va en contra del resultado, cuando debería ser al Sí. revés, es muy curioso. Otra Mm, cosa que me llamó la atención es que algunas pruebas, las que miden el razonamiento perceptivo, se llama, creo, Sí. eh, ujú, al final estás midiendo creo que la atención, porque las pruebas del TDAH, como el MOXO, eso- es lo mismo, te están haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. claro, estamos, o sea, porque yo no creo que la atención o que la velocidad de atención pueda ser inteligencia, entonces me genera mucho debate, ¿no? Que la misma prueba vaya en dos dimensiones diferentes, ¿no? Eso fue mm. una cosa que me ha llamado la atención de este largo proceso. Sí, es verdad que lo que dices de la velocidad de procesamiento, claro, yo lo veo igual y en este caso sí que pues un experto en altas capacidades tiene esto en cuenta, porque de hecho dentro del el Waze existen y de otros test supongo dos índices que está, o sea, está el CI total y luego el índice de capacidad general. El índice de Ujú, capacidad general te quita velocidad de procesamiento y memoria de trabajo porque pueden estar influenciadas pues, por otras cuestiones, porque claro, yo pienso, una de las cosas que me acuerdo que me dijo mi evaluador en la prueba de velocidad de procesamiento, como no daba tan alto como los otros índices, me pasó como varias pruebas diferentes, ¿no? De otras ujú, evaluaciones, un poco para que eso es muy interesante para poder contrastar, ¿no? El no ujú, solo pasar el Waze, sino, oye, si veo que en este índice concreto voy a probar a pasar otra prueba de lo mismo, de aptitudes parecida, de otro test, ¿no? Para valorar ese aspecto concreto. Pues me acuerdo que en velocidad de procesamiento me pasó varias y claro, tú en velocidad de procesamiento tienes que hacerlo lo más rápido posible independientemente de los fallos. Pero tú no puedes, yo no podía evitar irme a la fila de arriba para ver si me había equivocado. Y él me claro, dice, no hagas eso, porque entonces claro. vas a ir más despacio. Entonces, claro, ese tipo de cosas es importante tenerlas en cuenta. Sí, Plan, cómo funcionan los test, qué está midiendo exactamente, porque Eso es. claro, en mi cabeza no cabe ir rápido y mal. ¿Sabes? Yo tengo que asegurarme de que lo estoy haciendo bien. Entonces, sí, rápido y bien es un poco más lento que solo rápido. No sé si sí. me estoy Sí, explicando. sí, Sí, yo creo que es totalmente. Yo imprescindible vi lo que mismo. el evaluador te diga exactamente lo que tiene que hacer antes de cada Eh, prueba. Eso es. Exactamente. Porque si no Claro, es un juego de conocimiento asimétrico. sí. Tú no sabes qué Exacto. se te está evaluando. Yo me sentía así, decir, ¿qué es eso? ¿Qué es mejor? ¿Hacerlo rápido o hacerlo bien, no? Y probablemente no hice ni uno ni otro. Yo me Pero, acuerdo que a mí sí me lo dijo antes, me decía, no, no pierdas el tiempo mirándola de arriba. No podía, o sea, Uf, mi no mente piense en un no, elefante no rosa, me lo no piense permitía. en un Claro, grillo, y claro. mi mente, elefante rosa, Claro, claro, imposible. claro. Otra pregunta que te quería hacer relacionado con el tema elefante rosa. Por lo menos en mi caso, mi mayor dificultad como persona con este tipo de características, ¿no? Es quizá un poco la rumiación, ¿no? El luchar con esos elefantes rosas. Si tú quieres contarme qué tipo de dificultades, o estás cómoda contándome qué tipo de dificultades enfrentas con el tema de altas capacidades. Pues, ¿sabes qué pasa? Que cuando indagas un poco, en mi caso yo sí Ujú, que he ido hablando poco a poco, pues de que es importante tener en cuenta la historia de vida que ha tenido cada uno y tal, ujú, que más allá de una doble excepcionalidad de autismo y TDAH, pues a veces hay experiencias en la infancia que son complicadas y también modifican
¿Cómo se la despliega eso, no? estructura cerebral, ¿no? Ujú, Que muchas veces pensamos, ¿no? Un TDAH, o sea, pensamos en un cerebro que piensa diferente es porque congénitamente piensa diferente, pero las experiencias tempranas marcan también ujú, y hay experiencias que condicionan también a ese nivel. Entonces yo hay ujú. ciertas cosas que no sé separar de qué me pasa Claro, por aprendizaje de mi historia de vida y qué me pasa porque tengo altas capacidades y qué me pasa por todos. Al final somos un conjunto, o sea, me cuesta sí, mucho separar esto me pasa por esto, ¿no? Porque, por ejemplo, sí. como alumna, yo uno de los mayores problemas que he tenido y en la vida en general era una disociación total, o sea, yo era capaz de estar en una clase en mi cabeza con mi Sí, elefante rosa sí, y que, bueno, podía arder el mundo alrededor que yo no me estaba enterando, ¿no? Pero ujú, luego yo pensando pues eso, en mi escolaridad, pienso en ujú. otros amigos, otros niños que podían tener altas capacidades de mi clase, no tenían ese problema tan grande como yo, ¿sabes? Exacto, exacto, De- exacto. Uno nunca sabe, entonces, sí. claro, al final depende de muchas cosas, ¿no? Que simplemente puede ser un aprendizaje de que un niño, por lo que sea, por motivación, enganche mejor con el aprendizaje en clase y sea más capaz de seguir el ritmo. Hay otros que nos cuesta más y en cuanto te pierdes ya, vuelas. Exacto. Y cuando aprendes a volar, ya se convierte en algo automático. Entonces, a mí Ajá. como alumna, o sea, de hecho tengo una anécdota que siempre les hace mucha gracia a mis amigas de segundo de bachillerato, o sea, Ujú, mayorcita ya, de estar en primera fila, yo mirando a la nada, pensando en mis cosas, porque me acuerdo que estábamos en clase de psicología y yo leí la página de lo que íbamos a ver ese día, que era una página, y yo dije, pues ya está, ya está, todo lo he entendido. Ahora toda la hora aquí en Claro, mi pompa. Y la claro. profesora empezó a llamarme para hacerme una pregunta. Sandra, 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 y yo ya me tuvieron que decir así, yo estaba así como Pompojosa. empanadísima y siempre se Claro. ríen de mí por eso. Vale, a mí una analogía que quizá me gusta y no sé si estoy en lo cierto, es que la alta capacidad o la inteligencia es como un motor de un coche, ¿no? Y si el motor está bien cuidado, funciona bien, ¿no? Pero quizá esa energía o esa capacidad mental puede tener una serie de características en común con otros problemas que se acentúan por ese exceso de revoluciones, Claro, ¿no? Quizás sea algo así. claro. Entonces, una persona, yo o tú cualquiera puede tener una serie de problemas o de circunstancias de desarrollo que le hayan llegado a ser de una forma y que la alta capacidad lo exacerbe o lo mejore por ese ritmo de pensamiento, ¿no? Entonces, Mm. bueno, eso es lo que yo pienso en cuanto a la dificultad de la alta capacidad. No sé si José María tiene alguna teoría. Jo, yo me lo imagino más como algo, como una explosión, ¿no? Quiero decir, que puede expandirse en cualquier dirección, en cualquier Ujú, dimensión, ¿no? Y mm, quizá vayamos al tema de los perfiles y de por qué algunos pitan antes y otros no. ujú, Y creo que ahí está la dificultad del sistema, ¿no? De encontrar a las personas que incluso dentro de la divergencia, entre comillas, son divergentes, ¿no? Son, Exacto. pues, pues, lo que tú dices de tu clase, ¿no? Había personas en las que era más evidente porque quizá teniendo mucha capacidad, también tenían la capacidad de foco, ¿no? Y de ujú, ser mejores para el sistema, ¿no? ujú. Eh, joder, me preocupa mucho eso, a la gente a la que se está dejando el sistema fuera en la cuneta, ¿no? Mm. Creo Sí. que ni el sistema educativo ni los sistemas de la psicométrica están dando los resultados que igual podrían, ¿no? En este sentido. Ujú. Totalmente. No sé De hecho, si esto estás de me hace acuerdo. mucho pensar en los casos de altas capacidades y fracaso escolar, que Sí. hay más de los que nos pensamos, ¿no? O sea, yo Ujú. conozco algunos casos y además eso, pues claro, imaginémonos en la etapa adulta que llegas después de haber sido fracaso académico absoluto, que te digan tienes altas capacidades y tú, pero si soy tonto. ¿No? En estos casos la autoestima, pues hay que trabajarla mucho y esos casos se salen muchísimo de la norma porque es Ujú. absolutamente lo opuesto al estereotipo. Y aunque se tenga en cuenta en plan de, vale, sabemos que hay alumnos con altas capacidades que fracasan en la escuela porque se aburren, eso ya es lo único que Uf, sabemos, ¿no? Que sabe todo el mundo, pero aún así no se Sí, identifica, cuesta mucho. Y luego digo las que, porque es más habitual en las chicas, estamos simplemente en la media, no molestas, porque ni ujú, eres fracaso ni destacan demasiado. A ujú. veces eres lista, otras no, dependiendo del día. Estás ahí, pues eso, Sí, en tierra de pues nadie, sí. esas cuestan mucho más, sí. Y totalmente. una pregunta que tengo yo en cuanto me ha recordado eso que has dicho. Bueno, lo primero, por cierto, vi un reel tuyo. Estoy en una situación parecida a ti. Yo me apunté por la UNED a psicología
me di un atracón, el primer cuatrimestre bien, tal y cual, el segundo, bueno, tuve una serie de problemillas familiares y demás. No pude estudiar y no sabía qué hacer. Y de hecho, en el periodo de matriculación, recuerdo ver varios reels, me salió uno tuyo, y estabas justo con el mismo dilema que yo, ¿no? No sabía si apuntarte, no apuntarte. Al final creo que te apuntaste, ¿verdad? Al final, sí. Vale, al final dijiste que, o sea, hiciste lo que dijiste que no ibas a hacer. Exactamente, pero lo medité y Ya, pensé que el cambio tenía que ser exigirme menos, exacto. básicamente, ¿no? Ya. Y al final me cogí una asignatura en el segundo cuatrimestre para no dejarlo, porque pensé, ¿qué necesidad tengo yo de exigirme con esto? Si es que no tengo ninguna necesidad. Lo hago porque me gusta aprender, no tengo necesidad de sacarme el título, simplemente quiero aprender. O sea, yo ya tengo mi profesión Eso es. y tal, pero al final me di cuenta de que el problema era mi autoexigencia. Sí, No estaba Sí, siendo el apuntarme a muchas cosas, ¿no? Por eso mi mantra este año, que ya lo dije en uno de mis últimos vídeos, es puedo con todo, pero no con todo a la vez, ¿no? Por ejemplo, el podcast sí, Caóticas, ahora lo sí. tengo parado porque no puedo con todo a la vez. Y yo lo sé, Ya. ya. ya está. Pues te lo Cuando agradezco que hayas venido, ¿eh? sea, Porque si lo tienes Eso, muchas parado. gracias. Sí, sí, te lo agradecemos un montón. Sí. Y hay una cosa que me llamó mucho la atención, que era eso que decían, ¿no? Que yo, ¿por qué me metí aquí? ¿No? Por disfrutar. Y yo pensé lo mismo. ¿Y qué pasa? Que claro, me lo leía todo y digo, uy, qué interesante, tal. Ya está. Ya, vale, ok, se acabó, ¿no? No, no se sí, acabó. No, no, no se acabó. Ahora te lo lees no, otra hay que vez estudiar. y otra vez y otra vez. Es que es Y muy complicado, sí. entonces yo he tomado la decisión contraria a ti porque el plazo de matriculación acabó el otro día y dije, voy a no apuntarme. Voy a ver cómo va, si puedo Muy satisfacer mi ansia de curiosidad a través de la lectura y demás, o si de verdad quiero hacer algo, ¿no? Porque yo no sé, yo por ejemplo sí que siempre he querido aportar o entender mucho de la mente humana y demás, pero creo que también bien. hay momentos en los que tienes que recalibrar, ¿no? Si tu vida cotidiana es suficiente, si estás feliz y demás, o si de verdad necesitas hacer Eso. algo grande, ¿no? Y ese algo grande muchas Sí, en plan, veces, necesito sí, eso, sí, total. sí, ¿No muchas creen que veces va algo, Me- con la permacrisis? puede ser que siempre necesite un sentido más allá, ¿no? Y demás, pero probablemente el sentido más allá sea incomprensible para un mero ser humano, ¿no? Y sea vivir aquí, ¿no? Tener unas amistades, tener una vida estable, tener... sí, Y yo estoy en esa etapa ahora mismo, ¿no? Quizás mi sentido, el único sentido que puedo percibir realmente y sentir es el de estar aquí con las cosas que me importan, ¿no? Y bueno, pues supongo que cada pues uno sí, va por su fase y quizás una de las cosas que te importen en un momento dado sea estudiar una carrera, ¿no? eso Es que es. Mm, a mí me preocupa mucho eso, ¿no? Yo justo me acabo de matricular en un máster, o sea, también estoy en estas, ¿no? De algo que no tiene nada que ver con a lo que yo me dedico. Y creo que muchas veces puedo obedecer, o me preocupa que a veces obedezca a esa necesidad de resignificarlo todo, de dar un sentido, ¿no? De siempre ir a más allá, de no asumir que en la vida no vas a poder dominarlo todo, ¿no? Entonces voy con piel de plomo y me costó mucho tomar la decisión, precisamente por eso, ¿no? En plan de, ¿realmente esto lo hago porque quiero mejorar en algo, quiero aprender de un tema, o es una huida hacia adelante a veces continua, ¿no? uy, sí, eso es cierto, puede Me serlo. parece un Mm. meloncito, que igual quieres Sí, yo comentar. creo que hay una cosa que has dicho al principio, Luis, Mm, que es que cuando descubres tus altas capacidades lo pasas todo por el filtro de eso, ¿no? Y sí, otra de las cosas que pasan es que de repente es como quiero recuperar el tiempo perdido, voy a hacerlo todo eso porque es. ahora puedo hacerlo todo, porque Ahora tengo sé que capacidad. puedo, Entonces, ahora sé que puedo. a Sí, mí sí, lo que sí. me pasó fue que me metí en un montón de cosas, claro, hasta que después de 2 años de tu de tirón dije de repente, escúchame, qué Eso es. maratón me he pegado yo aquí de apuntar ¿Qué tantas necesidad? cosas. Tengo que valorar, poner los pies en Sí, la tierra un poco y decir, a ver, eso cómo es. lo gestiono, ¿no? Que a veces Ujú. se puede hacer lo mismo bien gestionado, también depende pues de los intereses, para mí los porqués son importantes, ¿no? En el sentido de por qué me estoy apuntando a psicología, qué quiero solo aprender, en mi caso, yo tengo mi profesión complementaria que es pedagogía, pero sí que me viene muy bien pues la información a nivel, Ujú, ¿no? Que te da la carrera de psicología para poder aplicarlo a mi profesión. Eso y ujú. luego una cosa que hablé con una amiga que es psicóloga que le decía, claro, yo me puedo comprar los libros de la UNED y leérmelos, pero me voy a leer yo el tocho de la UNED si no tengo que hacer un examen, ¿no? No, Porque lo de ni la de motivación coña. intrínseca, Claro, lo de la motivación intrínseca está muy bien, pero es no verdad. funciona siempre. O sea, tiene que haber un poco No. de todo, un poco de intrínseca y un poco de extrínseca, ¿no? Porque Cómo lo claro, equilibras? Porque yo creo que, a ver si estamos de acuerdo. ¿Cómo equilibras para hacer con esa asignatura
para que la motivación intrínseca se encuentre con la extrínseca y hagas el examen habiendo quererlo, o sea, queriendo haberlo hecho, ¿no? Para mí, en este sentido, por ejemplo, en este año, mi idea de matricularme solo en una fue el dosificar, ¿no? Ujú, Porque a veces también cuando le das mucho a una cosa o lo coges con demasiadas ganas, te acabas quemando y acabas ujú, perdiendo las ganas, ¿no? Me ujú. ha pasado incluso creando contenido en YouTube, ¿eh? Porque he estado 2 años, todas las semanas hacía un Uf, vídeo. sí, 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 te entiendo. O sea, Y claro, he acabado y he tenido que estar como 2 meses de parón para que vuelva a tener ganas, ¿no? eso De eso hacer es. las cosas, ¿no? Entonces, en mi caso ha sido aflojar el ritmo, en Ok. primer lugar, ser realista y decir en qué punto de mi vida me encuentro, qué cosas estoy haciendo, porque estoy haciendo muchas cosas a la vez, qué tiempo tengo para hacer eso y sobre todo, cuál es mi objetivo estudiando Ujú, psicología, para qué lo ujú. quiero yo. Necesito el título, me viene bien porque claro, otra cosa que le decía a esta amiga, aparte de que no me voy a leer los libros de la UNED si no tengo que hacer el examen, Eso es. por otra parte era, ya que me pongo a estudiar yo en serio, pues ya, pues si en un futuro tengo esa titulación, aunque no sea mi objetivo, pero oye, pues vas ahí Vale. teniéndola, ¿me Suena que has entiendes? hecho Y un ya pacto contigo mismo, sí, sí. Contigo misma, sí. sí, Sí, una especie de negociación, totalmente, un término Total. medio. sí, eso Oye, es, de y... no me quiero presionar, Ujú. pero sigo con ello y durante el camino, pues si hay que cambiar de rumbo o si hay que bajarse del carro en algún momento, pues se baja y ya está. Me parece Estoy muy con bien. eso de la escritura también. También he tenido que abarcarla un tiempo. Nosotros, bueno, yo en mi caso he estado mucho tiempo también como tú, quizás, no tanto como tú, pero sí unos mesecitos que me vine arriba y empecé a generar contenido todo el rato y me apunté a la carrera, me apunté a varias cosas, me puse a leer como un loco y me quemé. Me quemé Claro, y... claro. Pero porque me llegó esa pregunta del para qué, ¿no? Y al final, bueno, pues con tema terapia y demás, pues me di cuenta de que, bueno, al final ese sentido no viene tan de perseguirlo, sino de realmente ubicarte en la vida, ¿no? Y saber qué cosas priorizar y que venga un poco más Mm, natural, no forzarlo tanto. Sé que es un poco cliché, pero creo exacto. que no es mentira. Una Sí. cosa que te quería preguntar, si te parece bien, a mí me pasa por lo menos cuando ha hablado de eso de quedarte un poco absorta, ¿no? Y de quedarte un poco en las nubes, creo que eso me define bastante y creo que a José María también, pero bueno, voy a hablar por mí. Total. Es algo que me pasa mucho y hay veces en las que me siento un poco incomprendido por la eh, velocidad y la asociación que mi cabeza a veces produce, ¿no? Y no sé a quién contársela y a quién no, por temor a que me digan, ¿qué coño me estás contando? Entonces, creo que una de las dificultades que he tenido yo ha sido encontrar gente con la que no filtrar demasiado lo que digo porque se me entiende. No sé si eso es algo en lo que te sientes Mm, identificada. sí, o sea, como que encontrar gente con la que tú le puedas explicar lo que sientes y que te entiendan, ¿te Sí, refieres? sin traducirlo demasiado, sin pisar demasiado Sí. cascarón en el huevo, ¿no? Cogniciones, ¿no? O Sí, sea, no no solo demasiadas de lo Mm, cogniciones. emocional, sino de lo puramente Sí, cognitivo. sí, exactamente, de lo cognitivo también, ¿no? Incluso no, a veces me encuentro que tengo que traducir cosas que pienso porque puedo sonar un poco raro, un poco excesivo, ¿no? Y a sí, veces cuesta encontrar gente con la que te sientas cómodo y la idea es como que notes que fluyen, ¿no? Y que no hace falta tener tanto cuidado. sí. Sí, yo la verdad es que a nivel social siempre he sido como muy, iba a decir comedida, ¿no? Muy selectiva con la Ujú, gente, ujú. pero luego me he dado cuenta que era porque he crecido como con mucha desconfianza, ¿no? Pero Vale. eso me ha hecho fijarme en la gente que de verdad me aporta o con la que me podía sentir cómoda. Ujú. Entonces, es verdad que yo no he tenido como ese problema de expresarme y sentir que no me entiende porque no me expresaba si sentía que no me iban a entender. No sé si me Ya, bueno, sí, explico. no, sí, sí, ¿Sabes? estamos de acuerdo, ¿eh? Entonces era Sí, sí, Eso es muy maduro. como que siempre he dado por hecho que nadie me iba a entender, entonces directamente hay vale, cosas que nunca he compartido, ¿no? vale. Empecé a tener pareja muy pronto, yo llevo con Ujú. mi pareja 14 años y llevo con él Enhorabuena, desde los 16 y es una persona con la que siempre me he entendido en ese sentido. fue maravilloso. Entonces eso lo he tenido siempre, Cubierto. lo he tenido ahí, siempre he tenido esa persona que me podía entender. Y luego también te das cuenta de que te juntas con personas que más o menos te entienden. Entonces,
Luego sí que es verdad que una vez yo ya he descubierto mis altas capacidades y he derribado también, porque esto ha sido en paralelo a terapia, y derribar otras cuestiones relacionadas con lo social, con esa desconfianza, con esa dificultad para abrirme. Y cuando he empezado a abrirme con otros aspectos, pues me doy cuenta de que hay con personas, a lo mejor mis amigas de siempre, que me pueden entender muy bien en una cosa, mi pareja me puede entender muy bien en otras y otra amiga que conozco de otra cosa me puede entender mejor en lo que sea. Pero sí que es Ujú. verdad que yo siento que he tenido como siempre mucho ojo para gente, ¿sabes? De Sí, alguna sí. manera y siempre he sabido con quién me va a ¿Qué entender y sí decirle a creo que quién? no, ni Sí, me molesto, exacto, ¿sabes? exacto. No hay Joder, una, no hay, perdón, ya termino, José, y te dejo. sí. No hay un doble efecto también al descubrir esta capacidad, al derribar esos muros, en los que no solo sabes qué decirle a quién, sino que también tienes más confianza en ti misma y eres más socialmente más hábil en general, ¿no? Sí, totalmente, Entonces, totalmente, entonces, porque, claro, tienes como más herramientas también para intentar explicar lo que te pasa o yo qué sé, por ejemplo, lo de estar empanada, que es una cosa que sí. me pasa mucho, ¿no? Como que ahora cuando me empano, pues digo, bueno, la gente sabe que en realidad no soy tonta, aunque lo parezca. Eso es Y me quedo importante. más tranquila, ¿sabes? Porque es Joder. verdad que en mi entorno cercano siempre me había dado mucha rabia, ¿no? Porque, por ejemplo, con amigos estábamos jugando a juegos de mesa, de estos de cartas así chorras, y cada vez que llevaba mi turno me tenían que avisar, porque yo estaba en mi movida y no me había Sí, enterado de toda la, de todo, sí, de te toda entiendo. la ronda, ¿sabes? Por ejemplo, y siempre era como, joder, Sandra, no te enteras, tal. Y yo tenía ahí como un dolor interno de, no, no soy tonta, tío. Eso Pero es. me hacéis sentir que lo soy por los comentarios, pero realmente luego me he dado cuenta de que la gente no pensaba que yo fuera tonta, ¿no? Sino, pues bueno, ese típico comentario que se hace, pero es verdad que al ya saberlo y la gente saberlo, pues se lleva de otra manera, ¿sabes? Porque yo misma sé que no soy tonta, ¿sabes? Eso es importante. José María, perdón que te he cortado antes, tío. Bueno, nada, iba a decir que, joder, la intuición, qué importante es, ¿no? No sé Mm. si está más desarrollada o no en altas capacidades, pero yo también creo que lo del filtro, ¿no? Saber con quién sí, con quién no, de forma inconsciente, es importantísimo, ¿no? Y hay gente con la que Sí, tú sí, ves sí. que no van a salir ciertas cosas, sobre todo desde el punto de vista emocional, ¿eh? No, no hablo tanto de otras cosas. Ujú. Sí, Ay, ¿qué mm, quería decir antes? Lo de aburrirse en clase, ¿no? Que es que, joder, qué tópico tan malo, ¿no? Porque yo recuerdo o sea, yo recuerdo que había clases que me interesaban absolutamente, Ujú. muchísimo, Ujú. pero que no podía, o sea, no podía estar interesado porque como que estaba muy alarmado, ¿no? Pues de cumplir lo que supone que tenías que hacer, ¿no? Incluso de no destacar, no decir realmente lo que piensas al respecto. Joder, está como muy mal enfocado ese mundo, ¿no? Creo que no sí, se sí, entiende sí. para nada. Mm, Estoy totalmente. totalmente de acuerdo, vale. No sé si quiere decir algo, Sandra, porque yo más o menos tenía todo apuntado aquí, lo que te voy a preguntar, así que lo que el resto que sea lo que queramos comentar. Yo no sé si... Vale. Pues justo me has escrito antes que estaría interesante hablar de lo de las amistades, que justo el otro ¿Verdad? día abrí cajita y tal, porque bueno, empecé en julio, en el mes de julio, abrí un Ujú. grupo de adultos un grupo para adultos con altas capacidades, un grupo de Vale, acompañamiento. Cada vale. mes hablamos de un tema y este mes íbamos a hablar del tema de la amistad, ¿no? Ujú. Sobre todo como de qué nos preocupa tal, porque al final pues eso es un tema que nos preocupa a todos los adultos, ¿no? Ujú. Realmente, ¿no? Y yo sí que pienso mucho pues en esas pequeñas diferencias que pueda haber a nivel social, qué parte concreta de tener altas capacidades te puede afectar a la hora de relacionarte, ¿no? Porque como os decía antes, pues yo me comparo con otros amigos que tengo que potencialmente pudieran tener altas capacidades aunque no se sepa, porque luego una tiene pues eso, su intuición y cosas que son evidentes que dices, o cuando pisas en el cole dices, este niño tenía altas capacidades, este también tal, no sé qué. Pero luego lo que decíamos, hay algunos pues que somos como un poco diferentes dentro de esa Me divergencia, recuerda ¿no? un Y vídeo que eso a nivel subiste, sí, social, me recuerda un vídeo tuyo que sí, subiste de ese talento oculto, ¿no? Y que te dicen, muéstrame tu, ¿no? Porque eres superdotado, ¿no? ¿Qué sabes hacer, ¿no? sí. Y tú, ¿Por qué no por eres favor, rico? me explicas. Sí, o que no sabe hacer, no sabe tocar la flauta a la vez que toca la pandereta y hace una ecuación. No, no soy así. Claro, no, no soy esa persona.
No, Que en luego si te plan, pones a mirar, claro, yo es lo que decía en ese vídeo, en plan, a ver, yo te puedo decir las cosas que hago y que a lo mejor la mayoría de las cosas que hago, a las que me dedico, las puedo hacer muy bien, pero entonces ya estamos hablando de qué hago bien yo como Sandra, ¿no? ¿Cuál es tu talento? Demuéstramelo. Como que a lo mejor es más la pregunta o el enfoque de la pregunta sí, lo que no tiene sentido, porque luego si tú conoces a una persona, claro, porque a entiendo, sí, veces sí, parece que yo digo eso y es como, no, no sabes hacer nada. No, hombre, claro, sí. O sea, en general se ve pues esa mayor rapidez, sí, complejidad, profundidad, pero se ven todas las cosas que hacen, no en una eso cosa es. solo, Claro. Eso es. Una ¿no? Y persona es que sepa difícil tocar muy bien la explicar. guitarra, porque lleva años, por tú que seas superdotado no significa que vaya a tocar mejor la guitarra que él. Eso es un ejemplo. Claro, total. Y otra cosa que yo sí he percibido es que después de descubrir el tema alta capacidad y tal, hay una fase como de luna de miel, ¿no? Que hablábamos antes que todo era alta capacidad, ahora entiendo todo, y una especie de obsesión, ¿no? Temporal. Y luego uno adquiere una visión un poco más madura, ¿no? Del tema y se asienta un poco, aprende a ver qué es alta capacidad, qué no. Vuelve a reconciliarse un poco con el resto de las personas, decir, tengo mucho en común con las demás personas, ¿no? Y al final soy una persona más, ¿no? Sí, Y sí, creo sí, que una visión mucho más totalmente. madura y mucho más feliz de lo que es la alta capacidad, ¿no? Te permite relacionarte con todo tipo de personas, pero aceptando Eso tu es. propia particularidad, ¿no? Y creo que eso es muy bonito. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, con las matemáticas, ¿no? Que siempre ha sido mi talón de Aquiles porque Joder, el mío también. ahí se manifestaba todo mi sobrepensar, ¿no? Yo me acuerdo de poner una ecuación, un problema, y empezaba a hacer garabato, empezaba a hacer cuenta, la primera cuenta bien, la segunda, y para la cuarta cuenta, mi papel era tan caótico, era todo tan interpretable, que me perdía en la falta de simplicidad, ¿no? Y aquí hay que ser mecánico, hay que despejar la X, luego hay que bajar este número, luego hay que Y a mí eso siempre ha sido como mi inseguridad, porque siempre he pensado que soy inteligente, pero ¿cómo es inteligente si estoy día sí y día no suspendiendo las matemáticas, ¿no? Es una pena que esto que veo que nos ha pasado a muchos, ¿no? No haya Mm, servido Mm, para detectarnos, sino todo lo contrario. total. La sí. verdad, no lo había pensado. No habíamos hablado de las matemáticas, de hecho. No, pero No, siempre... pero justo aquí los tres compartimos ese patrón. Esa Porque vivencia además, es muy fuerte. justamente el otro día, cuando revisaba un libro para hacer el vídeo este de características de los adultos con altas Mm, capacidades, he estado, claro, revisando características de los alumnos con altas capacidades y extrayendo de ahí un poco conclusiones en la etapa adulta, ¿no? sí, Y había un apartado en ese libro en el que se hablaba sobre el alumnado en riesgo de exclusión social, ¿no? Y entre las características ponía, se les dan bien las matemáticas y yo, vamos a ver, o sea, ¿A qué quién? absurdo es esta. sí, sí, O sí. sea, ¿Pero por ¿A qué? quién? ¿Por ¿qué qué? relación hay ahí? O sea, vale, Exacto, puede que exacto. algún estudio en concreto haya dicho, pero por favor, no ponga, o sea, qué absurdo, ¿no? Sí, 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 Porque, sí. Una o sea, simplificación, puede que no le Yo, guste. sí, bueno, Sí, no me gustó nada ver eso ahí porque fue como, Dios, no, por favor, las mates no, o sea, el gran sí, mito, ¿no? De las sí, mates. exacto, claro, exacto, exacto. yo me he dado cuenta ahora de adulto de que las matemáticas no se me dan mal. De hecho, creo que se me dan bastante bien. Creo que Sí, lo que se me da muy mal claro. era hacer exámenes de matemáticas. Mm. Claro, es que a mí me ayudó mucho en ese sentido conocer a Eduardo Sáenz de Cabezón, que es Me un suena un matemático, montón. no sé si le conocéis. Sí, me suena un montón, sí. Eh, Hablando sobre las matemáticas, él decía, tú le pides a a uno de los grandes matemáticos que te haga una suma y le cuesta un montón. O sea, los matemáticos que se dedican a las matemáticas, no, o sea, las matemáticas no son cálculo, es razonamiento y pensamiento Eso es. abstracto. Eso Es Eso es, lo es. que se eso le es, da mejor a una persona con altas capacidades, no eso el es, Total. cálculo, no las mates del cole tal y como eso nos es, cuentan. Entonces, eso la es, capacidad es una cosa y otra cosa es el desempeño. Es muy eso es. diferente. De Yo, hecho, hice un vídeo hablando sobre ansiedad matemática porque descubrí este término a raíz de, pues eso, de conocer a este matemático y hay muchos estudios acerca de ello, ¿no? De cómo el temor hacia esa asignatura puede hacer que una persona que tiene mucha capacidad, o sea, como que independientemente de la capacidad no tengas un buen rendimiento en la materia, lo que no quiere decir que no tengas capacidad para ello. Correcto. yo en eso sentía creía que era el único que entendía lo que era una derivada y las utilidades que podían tener en la vida, pero era el único que no sabía, que no le daba el Resolverla. resultado de la derivada. O sea, era. Bueno, buen meloncito, lo de las matemáticas. Sí, 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 la sí. verdad A que mí, sí. si me explican qué una función, para qué sirve, o las curiosidades, ¿no? Inherentes, o cómo se despeja, cómo se realiza. Eso es muy interesante y lo entiendo, pero si me ponen la función y tengo que hacerla, pues me puedo trabar, me puedo poner a sobrepensar y demás. Entonces sí, algo que siempre tiene un poco cruzado
Y bueno, al final es lo que dice Sandra, ¿no? No dejan de ser una forma de razonamiento y abstracción que, bueno, que si la simplifica, porque al final lo que te hace es simplificarla, ¿no? Puedes tropezar, ¿no? Con tu propio proceso mental, no sé, por lo menos lo que yo he sentido siempre. Sí, Mm, totalmente. mm, De la amistad quería decir, además quería decirlo desde el principio, ¿no? Que sí, que creo que lo mejor que me ha dado este proceso, que además a mí se me ha alargado mucho, mm, eh, pues es conocer gente similar, ¿no? O mm, sea, sobre la amistad y tal. Creo que eso no invalida para nada el Mm, resto de mis amistades, pero estar haciendo un poco peña de gente pues que nos entendemos en lo emocional y en las vivencias, ¿no? Esa parte está siendo maravillosa, la verdad, y creo que igual por eso ya ha valido la pena. Pues sí, sí. totalmente, totalmente. Además, es que algo que suele pasar, que es de lo que hemos estado hablando en el grupo, es que cuando descubres tus altas capacidades, de repente, claro, suele ser en un proceso de crisis personal normalmente, ¿no? O Mm, eso, o el propio, la propia etiqueta te trae esa crisis, ¿no? Entonces mm, empiezas a darte cuenta de hasta qué punto por intentar encajar has mantenido ciertas amistades, empiezas a preguntarte eh, si encajas con las amistades que tenías antes, si no. Mi experiencia personal ha sido pues que yo he pasado por este proceso de preguntármelo y de no querer tal y no sé qué, pero luego como que este tener esta seguridad en mí misma me ha hecho abrirme a otras personas y darme cuenta de que cada vínculo te aporta una cosa muy diferente, ¿no? Tus mm, amigos de siempre son familia, la gente que conozcas con altas capacidades, tienes con ellas ese vínculo. En mi caso, el meterme en el mundo artístico y conocer a gente ahí en teatro, en doblaje, en canto, me ha ayudado mucho a poder conectar con otro, con un punto de interés con otras personas, ¿no? Y entonces ahí pues empiezas a equilibrar un poco la balanza y también sí, te permite entender esa pequeña cosa que decía antes, ¿no? De esa pequeña diferencia que sentimos algunas personas con altas capacidades y que a nivel social hace que sientas que no encajes aunque estés adaptada, ¿no? Que era lo ujú, que a mí me ujú, pasaba, yo sentía que mm, no encajaba, pero estaba adaptada, ¿no? Y eso te genera pues como un agotamiento a largo plazo en cuanto a la socialización, de sentir que te has estado tú adaptando al mundo todo el rato, ¿no? Y el tener esa etiqueta te puede llevar al aislamiento y hay que tener cuidado con esa parte. Yo sí. pasé por ahí, por una época en la que dije, ya no necesito a nadie, ya sé lo que soy, ya estoy yo sola, no me Sí, gusta la gente, odio a la sí, gente, lo que pasa es que sí, estaba cansada de tener que adaptarme, pero cuando me recogí un poco, entendí, ya te puedes relacionar siendo tú misma, sin esa ansiedad social, ¿no? Que hay un sí, poco de fondo, totalmente. y ya se vive de otra manera, se vive de Oye, otra Sandra, manera. entonces, a ver si coincide. O sea, tú también pasaste por una época un poco, o sea, cuando lo descubriste, el péndulo se fue hacia otro lado, ¿no? Y pasaste por una época un poco más de retraimiento y de Sí, 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 autoanálisis. sí. Vale, a mí me pasó igual. Yo Sí. estuve meses pensando, así pensando nada más, diciendo, joder, ahora todo cuadra, ¿no? Conmigo mismo y atando cabos, ¿no? Y, y ahora he vuelto un poco en medio, ¿no? Estoy volviendo a llamar a gente, volviendo a hacer planes, ¿no? Y estoy más integrado y más maduro, pero es verdad que tuve Mm. unos meses de... Mi pareja me lo dijo. Dijo, yo sé que estás en una época, se te ve mucho más ensimismado, ¿no? Mucho más obsesionado, no es la palabra, pero mucho más retraído, ¿no? Y creo Sí. que es parte del proceso, pero no te puedes quedar ahí. Sí, exacto. O sea, es parte del proceso y es normal, pero es eso. O sea, tiene que ser una fase, porque quedarse ahí eternamente, somos seres sociales, lo necesitamos. O Eso sea, es, yo ahora estoy mejor que nunca eso y es, quiero eso es. decir que estoy como respetando también más cuando te conoces, como no fuerzas socialmente, quedas y Exacto, haces planes cuando exacto, te apetece. No exacto, estás tan agotado. Y yo ahora si tengo exacto, un fin de semana que estoy agotado, pues digo, chicas, no me apetece, fin. Y antes no lo exacto. hacía. Sí, Antes me forzaba a hacerlo. Entonces, sí. cuando llevas toda tu vida forzándote, te agotas, llega un momento y de repente, claro, te quedas solo y dices que a gusto estoy. Yo quiero estar así toda la vida. No, es que necesitas descansar, pero tienes que volver. Eso es, eso Y a es. mí algo que me ayudó mucho en esa etapa es que justo como estaba con el gusanito de la interpretación, que tenía yo ahí esa espinita, empecé a hacer teatro y me ayudó mucho, la verdad, Ujú, porque el ujú. Qué teatro a guay. nivel social y emocional te ayuda muchísimo, muchísimo. Entonces yo tuve eso ahí, que estaba aislada, pero como iba a mis clases de teatro, ahí socializas obligatoriamente y además de una manera muy emocional. Oye, ¿en qué te ayuda el teatro? Si puedes, si no te importa explicarme un poquito.
¿Cómo? En todo. O sea, a mí me ha ayudado mucho a abrirme más socialmente y emocionalmente, a compartir más de mí, pues por ejemplo, a sacar esa parte mía que más cariñosa, por ejemplo, porque yo siempre he Ujú. sido un poco tal, pero yo siempre era como, yo no me gusta el afecto, tal, luego me he dado cuenta de que sí, en De que realidad, sí, de que ¿sabes? sí, de Lo que que sí. pasa es que hay una barrera tal y ahí pues es un sitio donde yo voy y puedo ser libre en clase de teatro porque te obligan a jugar. Entonces estás en Ahí está. clase con gente de todas las edades. Yo soy la más joven de mi clase y hay Mm. personas que tienen, pues están desde yo que tengo 31 hasta 65 años. Y ves, pues eso, a una persona de 60 y pico, 50 40 30 los que tengas, pues jugando, haciendo cosas en el suelo, te levantas, te tal, o sea, te obliga a quitarte la máscara que te pones. Sí, sí, yo creo Eres que el permitirte salir de liberación, tu molde exactamente. exactamente te permite tocar palos, ¿no? Y decir, vale, con esto estoy a gusto, con esto no, ¿no? Es muy importante, sí. Pues mira, no lo había pensado, pero mira, otra cosa más a la que apuntarme, ¿no? Sí, Yo lo recomiendo mucho, aunque no se tengan expectativas Sí. de simplemente un taller de teatro. Es muy interesante, aunque no tengas expectativas artísticas de quiero dedicarme a esto o lo hago porque quiero formarme, sino simplemente por vivir la experiencia, yo lo recomiendo mucho para cualquier persona. la música en Maravilloso. grupo también. Ujú. Yo lo he hecho mucho y me siento también muy así. O sea, creo que las cosas en grupo Sí, en general. Somos seres sociales, como hemos dicho. Sí, Pues, totalmente. chicos, yo la verdad que estoy bastante contento si queréis hablar de algo más, pero me parece muy buen cierre, salvo que tengáis algo, una última palabra. Nada, yo agradeceros mucho que me hayáis invitado y tal. Ha estado muy guay la charla. O sea, a mí me gusta mucho siempre que me inviten a entrevistas y tal, porque al Ujú. final no es como cuando lo hago yo, que lo tengo yo claro. que organizar. Yo vengo aquí, charlo con vosotros y tal, y me lo paso guay un rato. Y así que nada, pues muchas gracias. Ha sido muy agradable. Yo, nada, agradecértelo a ti porque, ya te digo, has sacado un rato. Yo sé que no es sencillo, menos tú estás bastante ocupada. Todos lo estamos, pero bueno. Y me lo he pasado muy bien, la verdad, sinceramente. Y siempre ha sido agradable, por cuanto menos agradable, ¿no? Yo creo que el resultado de la conversación ya es otra cosa, pero bueno. Sí, ha estado muy guay, la verdad. Muchas gracias. También algún día si te quieres pasar por nuestro canal haciendo lo que solemos hacer, que es hablar de fricadas sin ningún orden, pues No, pues sí. también te animamos, que nos lo pasamos muy bien. Y nada, que un placer, la verdad. Pues listo. Ya te avisaré, ¿vale?